tardes, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 5 y a continuación les vamos a hablar sobre la comunicación. Mis compañeros, en adelante les vamos a hablar sobre los subtemas. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Juan Carlos Herrera y les voy a hablar sobre la comunicación científica y su importancia. La comunicación se llama comunicación a la transferencia de información entre dos o más personas que forman parte de una comunidad lingüística. Utilizan dos tipos de códigos, que son el lingüístico y el no lingüístico. El lingüístico es el oral y el escrito, y el no lingüístico es el visual, auditivo y gestual, siempre y cuando los interactuantes sepan su significado. El conocimiento científico es la transmisión de ideas, pensamientos y emociones en base o explicadas a través del conocimiento, la investigación, la experimentación y el descubrimiento. Es más profunda y comprobable. Utiliza el lenguaje técnico en referencia a distintas ciencias. La importancia. En cuanto a la comunicación, es indispensable para mantener una buena relación en todos los ámbitos de nuestra vida, que puede ser familiar, en el trabajo y en nuestros seres más cercanos. En cuanto a la comunicación científica, es básica en el mundo que vivimos, ya que sin ella no podríamos transmitir avances científicos y tecnológicos. Y ahora les voy a hablar sobre las funciones del lenguaje. La función emotiva se utiliza cuando el emisor quiere transmitir su estado de ánimo en base a sus sentimientos y revela mensajes para su personalidad. Tenemos la siguiente, la representativa, que usa una información objetiva. No provoca nada en el receptor, se centra solo en el mensaje. El oyente escucha solo lo que necesita escuchar y lo demás lo desecha. La siguiente es la conativa. La conativa busca influir en el receptor. Es capaz de obligar al receptor a hacer algo con tal de lograr su objetivo. En la poética. Esta función llama la atención de manera elegante, como dice la palabra, manera elegante y poética. Usa la elegancia para llegar al receptor y utilizando los recursos literarios. La siguiente es la fática. Se lleva a cabo mediante instrucciones físicas, lingüísticas y emotivas que implican la conexión, el contacto y la transmisión de la disposición de valores y la estimulación de sentimientos. Y para terminar tenemos la metalingüística, que se manifiesta cuando usa la lengua para hablar de la lengua, o en todo caso siendo otra lengua. El propósito de esta función es centrarse en el código lingüístico del que se habla. Muchas gracias. Muy buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Caterina Urquizo y yo les voy a hablar sobre la comunicación oral. Definición. La comunicación oral es el medio por el cual el ser humano puede transmitir sus diversas necesidades, utilizando una misma lengua, que, sistematizada, produce el habla, y así interactúan entes sociales. Esto a la vez beneficia y facilita su estancia del hombre aquí en el planeta. Las características de la comunicación oral son las siguientes. El mensaje es recibido mediante el oído, ya que va transmitido por ondas sonoras. Otra característica es que el mensaje es emitido cuando se crea a partir del contexto y situación en que se desarrolla el acto comunicativo. Y por última, es que existen dos o más personas en el proceso comunicativo, ya que ahí se responde y se emita de una manera más rápida el mensaje, y cualquiera de las dos personas puede poner punto final a la conversación. Los ejemplos de la comunicación oral son los siguientes: hablar por teléfono, la radio, exponer sobre cualquier tema, como lo estamos haciendo ahora, una orden, un saludo o inclusive las campañas políticas.
Ahora les voy a hablar sobre la comunicación escrita. Definición. La comunicación escrita plasma todo relato en el tiempo. Puede ser modificada, transcrita, estudiada y compartida en diversos entes sociales. En este proceso comunicativo es más trabajado, ya que tienen tiempo de pensarlo y estudiarlo. En las características de la comunicación escrita tenemos que el mensaje es verificable, claro, lógico y siempre se basa en argumentos verídicos. Otra característica es que es reflexiva, organizada, elaborada y lógica. En los ejemplos contamos la carta, el periódico, los carteles, pancartas, grafitis y ensayos. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Yarix Alcibar y me voy a tocar los elementos de la comunicación. Emisor es la persona que elabora y transmite el mensaje. Receptor es la persona que recibe, interpreta y comprende la información llegada por el emisor. Mensaje es el contenido informativo que busca el emisor llegar al receptor. Esto puede ser por medio de signos. Un signo es la realidad que se transmite a través de los sentidos. Código es un conjunto que se relaciona entre sí. Este puede ser verbal o no verbal. Medio o canal. El canal, por un lado, es el medio donde se quiere hacer llegar la información del emisor al receptor. También llamamos canal a la forma en que se llega el mensaje, por medio de los sentidos. Situación o contexto. Es un conjunto de circunstancias. Esto que impide la comunicación. Esto nos quiere decir en el estado de ánimo que nosotros nos encontramos o también en el sitio donde nos encontramos. Ruido. Llamamos ruido a todo aquel que impide que la comunicación sea clara y precisa. Retroalimentación. Se produce cuando el receptor es activo. Esto quiere decir que la comunicación fluye y es infinita. Buenas tardes, Gracias. ingeniero. Mi nombre es Edison Calderón y a continuación le voy a exponer el tema 4, que es la relación de la comunicación con el lenguaje y la lengua. Como introducción al tema, debemos antes discernir y conocer qué es el lenguaje universal. Pues bien, el lenguaje universal no es nada más que la facultad que posee todo ser humano de comunicarse entre sí y de relacionarse. También sabemos que la lengua social es un sistema de signos más comúnmente conocido como idioma, que sigue a un patrón mental. Y por último conocemos que el habla individual es la realización física del idioma, es decir, la práctica que se establece entre la misma. La comunicación se interrelaciona muy de cerca con la lengua o idioma y con el lenguaje, que es a su vez el uso del mismo. La primera variable es la lengua. La lengua no es nada más que el conjunto de elementos escritos u orales que se rige a un grupo de individuos en cada comunidad o región, como son por ejemplo el español, el inglés, el italiano, el francés, que es un código social y una facultad universal que poseemos todos los seres humanos en el planeta. La segunda variable es el lenguaje. El lenguaje se subdivide en diferentes niveles que lo abordaremos desde su expresión máxima, que es, en primer punto tenemos el habla, que es el uso de la lengua, que lo usa cada comunidad lingüística y se especifica en el mismo. Pues tenemos que es la norma. La norma no es nada más que el reglamento social que se establece en cada región o comunidad para indicar el uso idóneo de la lengua. Después tenemos el uso, que es la práctica del lenguaje. Esto se da en cada individuo según las condiciones físicas, étnicas y culturales que posean. Y por último tenemos el idiolecto. El idiolecto se da en zonas urbanas, rurales, y es un lenguaje más íntimo. Como tenemos el ejemplo del quichua en nuestro país, del guaraní en sí, que es la jerga. Y todo lo que fue referente a la lengua y al lenguaje se abordó de manera concreta y concisa en esta exposición. Le agradezco mucho, muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Michelle Andrade. A continuación les voy a hablar sobre los tips para hablar en público. 1. Exprésate con sencillez. La gente que te escucha captará una o dos de las ideas principales de lo que expongas. Si no puedes expresarte con un par de enunciados, entonces tu locución está mal. Si no sabes lo que
que expones, entonces las personas que te escuchan tampoco te van a entender. 2. Organízate. Sea larga o corta tu exposición, debes organizarte poniendo los elementos en orden. Hay que prever la introducción, los puntos principales y la exposición. Al final, en la conclusión, tal vez tu palabra final es la que dé sentido a toda tu exposición. 3. Sea breve. Tu exposición, así sea larga o corta, debe ser concisa. No extensa, pero sí muy clara. Es importante tener precisión y buena locución a la hora de exponer. 4. Sé sincero. Sé natural para que puedas convencer al público de lo que expones. Asegúrate de que todo lo que digas tenga total seguridad y debas saber todo el tema que abarcas. 5. Adúéñate de la situación. Es importante tener un carisma al momento de tomar la palabra. No empieces a obtener la atención de todas las personas. Es importante que hagas contacto visual para que así las personas te entiendan y crean que tú hablas solo con ellas. 6. No leas, habla. La expresión espontánea muchas veces es mejor, ya que te expresas con palabras tuyas. Así las personas pueden entenderte de mejor manera sin llevar términos desconocidos, para que te entiendan. Es mejor tener pequeñas notas con palabras claves que te ayuden a recordar toda tu exposición. 7. Relájate. Lo más importante es no olvidarnos de respirar antes y después y durante la exposición. Muchas personas olvidan esto y los nervios se acumulan y hace que no expongan bien. Lo importante y un consejo sería que hagas respiraciones largas y profundas antes de tu exposición. Muchas gracias.